Entonces vamos a iniciar. Bueno, ok. Bueno, vamos a dar inicio a la reunión programada del programa de residencia académica en cirugía general del servicio del Hospital Vitarte en Lima, Perú. Me presento, soy la doctora Vera Tantalián, médico residente de segundo año del Hospital Vitarte en el servicio de cirugía general, que en este momento estoy a cargo de presentarles el tema de hernia incisional compleja, y sobre todo mencionando lo que todo cirujano debe conocer en relación sobre todo a enfatizarnos en el preoperatorio. Tenemos acompañándonos como participantes panelistas al doctor Ezequiel Palmisano. Él es cirujano de pared abdominal, miembro de la junta directiva de la SOA, es miembro del Hospital Español de Rosario en Argentina. Tenemos también como panelista al doctor Ricardo Castro, cirujano general laparoscopista, dedicación básicamente en pared abdominal, es miembro de la junta directiva de la Asociación Peruana de Hernia. Además contamos con el doctor Raúl Rodríguez, que es cirujano de pared abdominal y gastrointestinal, es presidente del capítulo de hernias, es parte de la Asociación Salvadoreña de Cirugía. Y bueno, se nos acoplará en el transcurso de la exposición el doctor Medrano, el doctor Johan Medrano Álvarez, como moderador, es parte del staff del Hospital Vitarte, es cirujano general laparoscopista y es miembro asociado también de la Asociación Peruana de Hernia. Entonces, el tema, como ya les he mencionado, es hernia incisional compleja, y vamos a mencionar ciertos puntos clave, ¿no? Para hablar sobre hernia incisional compleja, tenemos que mencionar primero en relación a la hernia abdominal compleja, la cual no está totalmente definida. El término de hernia abdominal compleja es muy mencionado por cirujanos y por varios especialistas, en donde plantean esta definición a toda aquella hernia que se describe o se caracteriza por ser desafiante para el cirujano. Entonces, no está totalmente establecido según las asociaciones en relación a dar la definición puntual de una hernia incisional compleja o una hernia abdominal compleja. El doctor de la Cuadra, en una publicación en la revista chilena, planteando la hernia abdominal compleja, menciona literalmente en su publicación que es un defecto en la pared abdominal anterior que por su evolución crónica, natural o secundaria a reparaciones quirúrgicas sucesivas determinan una pérdida tisular significativa por la magnitud del anillo y o el saco herniario y su localización en el abdomen superior. Condiciona una propuesta quirúrgica específica. Por lo que les he mencionado, no está totalmente la definición exacta y que englobe todas las características que muchos de nosotros hemos podido ver en una hernia incisional compleja. Es por esto que hay publicaciones que hacen revisiones de la literatura a lo largo de los años en donde buscan, en donde buscan establecer ciertos criterios para poder englobar a todo este grupo de pacientes. Uno de estos, por ejemplo, es esta publicación que les menciono, que les planteo en las diapositivas, es del 2014. Se refiere, por ejemplo, según a la localización, son hernias que tienen un defecto de pared de más de 10 centímetros en relación al ancho. Son hernias que son, por ejemplo, también pueden ser paraestomales, lumbares, laterales o subcostales.
hay una pérdida de dominio de más del 20%. En relación al estado o a la contaminación o al estado de los tejidos, plantean ciertos criterios, como en relación al entorno, si es una herida quirúrgica que está en un estadio 3 o 4, que puede ser un estado contaminado o sucio, eh, los defectos de la pared, que es una pérdida del espesor total, la pérdida de sustancia, por ejemplo, cuando es a causa de una reducción de un tumor o de un traumatismo o de una infección, en donde se encuentra también una anatomía distorsionada, por ejemplo, por el antecedente de un paciente múltiple, por reoperaciones, por varias cirugías previas. Otra característica que plantea es que estén los músculos denervados o que haya también injertos de piel, en donde también otro criterio que plantean en esta área son las úlceras úlceras en las heridas que no cicatrizan, en donde hay relaciones con las enfermedades concomitantes, por ejemplo, un falocele o el antecedente de una fascitis necrotizante. La presencia de fístulas enterocutáneas, fístulas enteroatmosféricas, el antecedente de que haya sido un abdomen abierto, sobre todo como sabemos por trauma. Otro grupo de criterios es donde plantea, por ejemplo, según la historia clínica y los factores de riesgo del paciente, en donde, por ejemplo, la hernia recurrente post ya haberse tratado con una reparación con malla o también ya haberse realizado una separación de componentes, las comorbilidades propias del paciente, que lo que hacen sobre todo es alterar la cicatrización de sus heridas, el hecho de la presencia de la obesidad, de diabetes, de vejez, de la edad del paciente, obviamente, el uso de esteroides, de corticoides o el mal estado nutricional. Muchas publicaciones en las que he estado revisando plantean que la albúmina menor de 3 es un gran factor de riesgo para el mal manejo de las heridas y para el estado nutricional del paciente. El aumento de la presión intraabdominal, toda aquella patología, toda aquella enfermedad que genere esta característica, como por ejemplo obesidad, sobre todo con un IMC mayor de 35, enfermedades pulmonares como el EPOC. Otra característica es la dehiscencia de la herida previa, la infección previa de la malla. Y por último, el último grupo de criterios que plantea esta revisión es el escenario clínico en el que se ha dado al paciente. Tenemos la operación de emergencia con resección intestinal, el retiro de malla intraperitoneal, los múltiples defectos de la hernia, eh, que sean más de un defecto, más de un saco herniario. Por ejemplo, lo que llaman en la publicación es un abdomen con cicatrices de batalla, según menciona. Y otro es el que no es posible darse un cierre primario sin separación de componentes, ¿no? Por otro lado, hablando de las hernias incisionales, hay publicaciones en donde busca dar una revisión de la literatura en relación a dar la clasificación, ¿no? Por ejemplo, una de ellas es las que les menciono, las que les muestro, en donde la sociedad, el grupo de estudio de las hernias ventrales, plantean una calificación en donde le establecen con grados la evaluación del riesgo de la infección del sitio quirúrgico según los antecedentes del paciente. Entonces, siendo el primer y segundo grado de bajo grado probablemente, en donde no hay riesgo de infección, o en el grado 2, donde son sobre todo las comorbilidades del paciente. En el grado 3 y 4 sí hay el factor de riesgo. En el grado 3 está potencialmente la contaminación, en donde ha habido la presencia de estomas, en donde ha habido una lesión o un tratamiento quirúrgico de alguna parte del tracto gastrointestinal, o donde ha habido infección de sitio operatorio.
Y el grado 4 es netamente un grado de infección en donde la malla se ha infectado o ha sido un estado de sepsis. En este tercer y cuarto grado, valgo resaltarlo, que es donde, según esta revisión, plantea que debería utilizarse, por ejemplo, si va a utilizarse una malla, debería ser una malla biológica. Además, plantea ciertos principios para la reparación de las hernias ventrales, en donde, como vemos en el cuadro, me pareció súper importante y para no entrar tanto en detalle, eh, la, hay ciertos puntos que son principales, los cuales vendrían a ser optimizar el estado del paciente, tanto sea en su estado nutricional, como les mencioné antes, se busca que sea un IMC, sobre todo menor de 35, en este estado preoperatorio, que los niveles de azúcar en sangre eh, estén en adecuados, sobre todo plantea la hemoglobina glicosilada menor de 7.5, menor de 7, que haya, si es un paciente fumador, tiene que suspender el cigarro, es la idea. Plantean, según revisiones, 4 semanas aproximadamente previo a la cirugía. Para preparar la herida hay que reducir todo biocontaminante, hay que tratar, eliminar el tema de las adherencias o de la presencia de fístulas, hay que ver la reaproximación a la línea media lo más posible y si es necesario usar la técnica de separación de componentes apropiadamente y el uso de material que ayude a esto, según sea el caso. Y como les mencioné, planteaba el uso de la malla biológica en casos donde hay este riesgo de que eh, haya habido infección, ¿no? Entonces, para completar esta idea del preoperatorio, justamente mencionamos que este paciente que vamos a tener, este paciente con una hernia incisional compleja, tiene una calidad de vida desmejorada. No es reciente, es probablemente un poco crónica, donde el paciente tiene un trastorno ya de por sí psicológico y ha desmejorado sobre todo pues, en su estado nutricional. Es muy frecuente, es muy altos los porcentajes de obesidad en pacientes que están con este diagnóstico de hernias complejas. Entonces, en todos estos pacientes es muy importante este trasfondo porque hay una elevada morbilidad y una elevada mortalidad. Son unos pacientes que son delicados y hay que manejarlos en conjunto y en su totalidad. Hay que hacer una buena evaluación preoperatoria. Es clave para esta evaluación el uso de la TAC abdominal, en donde vamos a tener, como bueno, les voy a mencionar luego, ciertos criterios que nos ayudan a identificar a nuestro paciente. Hay técnicas adyuvantes que nos ayudan a preparar justamente y que nos van a facilitar en el tema de la resolución quirúrgica, sobre todo porque están indicados en aumentar el volumen de la cavidad abdominal y va a favorecer a la extensión de los músculos de la pared abdominal. ¿Estos cuáles van a ser? Como ven, y probablemente muchos de nosotros ya conocemos y hemos escuchado en otros webinars, están el neumoperitoneo, la infiltración de la toxina botulínica y la técnica de separación de componentes. Entonces, para mencionar un poco más al detalle, por ejemplo, la TAC abdominal, sobre todo busca el tema de medir y ver cuál es el estado del paciente. Sobre todo, tenemos que tener una tomografía que no sea de ya un paciente que viene y nos diga, sí, doctor, tengo una tomografía de hace 2 años. No, tiene que ser una tomografía actual. Para ver, sobre todo, el medir el anillo y los volúmenes que hay, tanto del saco herniario como de la cavidad abdominal. Además, nos ayuda a medir también el grosor y las longitudes de los músculos de la pared abdominal.
Hay que mencionar en el área del ataque abdominal el índice de Tanaka, que nos va a ayudar a considerar a la cavidad abdominal y al saco para medir los diámetros. Esto, mediante una ecuación, nos va a decir en cuánto es el porcentaje de la pérdida de dominio, en donde, como ya antes les había mencionado, por ejemplo, y según el índice de Tanaka, plantea que mayor de 25% sería de muy utilidad el uso de neumoperitoneo preoperatorio gradual, ¿no? Como bien les había mencionado, una terapia adyuvante es el neumoperitoneo, que es un neumoperitoneo progresivo preoperatorio, que según muchas revisiones plantean aproximadamente 2 semanas antes a la cirugía. Es, ¿Qué es lo que busca prevenir este neumoperitoneo? Es prevenir el síndrome compartimental abdominal, en donde se dice que hay bajas complicaciones. Obviamente la principal va a ser la perforación de la víscera, pero esto es guiado por ecografía. Los resultados se ha visto a lo largo de los años que son óptimos y son de gran ayuda porque aumentan la longitud de los grupos musculares de la pared abdominal, disminuye el volumen visceral. Se ha visto que según justamente estas revisiones plantean que se llega hasta disminuir en un 46%, dado que, como vemos, por ejemplo, en la primera imagen, cuando tenemos a un paciente con una hernia ventral de gran magnitud, las asas hay gran cantidad de adherencias, hay gran cantidad de edema de las paredes. En cambio, cuando se logra aumentar el volumen abdominal y darle espacio a estas asas, estas llegan a disminuir de grosor, disminuir de volumen, y esto favorece a que pierdan ese edema, ¿no? Y por lo tanto, además, como ya les mencioné justo ahorita, es el tema de las adherencias. El hecho de colocar progresivamente, diariamente, un aumento de volumen en el neumoperitoneo va a ayudar que de manera roma las adherencias que estén vayan liberándose gradualmente, ¿no? Y esto va a favorecer tanto en tiempo operatorio y en eh, ayuda en el acto quirúrgico, ¿no? Lo otro que quería mencionar es que el neumoperitoneo y los volúmenes que se van a colocar, siempre tenemos que resaltar que es según nuestro paciente. Tenemos que informar a nuestro paciente, explicarle lo que va a pasar, explicarle cuál es el plan, y sobre todo ver cuál es la tolerancia del paciente que tengamos. No todos los pacientes va a ser lo mismo, no todos van a tolerar los mismos volúmenes, y esto es gradual. Por eso es importante que cuando utilicemos esta técnica, sea una vigilancia, si se puede, de uno mismo, o por lo menos tenerlo bien registrado para que no hayan problemas, ¿no? Por otro lado, el tema de la toxina botulínica, que también ya está muy mencionada, y se ha visto grandes provecho para mejorar en el preoperatorio al paciente. Por ejemplo, les planteo la publicación, bueno, el doctor Parmisano, que hizo una revisión de 38 pacientes en donde tenían defectos de mayores de 10 a 15 centímetros. Fue un estudio multicéntrico en donde se hizo la infiltración de la toxina botulínica tipo A, en lo que sabemos genera una parálisis muscular reversible, pero que genera mayor elongación. Sobre todo su efecto máximo es en las 2 semanas. Es decir, hay que tener en cuenta que para programar hacer esa terapia, el mayor efecto lo tendríamos 2 semanas de inicio del tratamiento. Esta se da para hernias ventrales primarias y también de la primera recidiva, según el estudio que realizó en la publicación. Se dice que también se sabe que la toxina botulínica tiene un efecto de aproximadamente entre 4 a 6 meses. Los resultados de esta revisión plantean que
La mayor complicación fue el seroma, fue lo más común. Fue el dolor operatorio muy bajo, hubo solo una recidiva, facilitó mucho el tratamiento final, el tratamiento quirúrgico final, la cirugía reconstructiva, y fue una técnica adyuvante útil. Varias revisiones que utilizan la toxina botulínica plantean la colocación en, en ambas paredes, en ambas paredes laterales, sobre todo de ayuda ecográfica, en donde vemos que debe infiltrarse en los 3 paquetes, en el oblicuo externo e interno y en el transverso. La posición justamente está, como bien está graficado, como reparos tenemos la línea medio clavicular y la línea anterior axilar, en donde con la ayuda de la ecografía podemos hacer uso localizado y correcto de la toxina, ¿no? Y lo que lo que se ha visto según publicaciones en relación al seguimiento de cómo fue la evolución, es que ha ayudado tanto a la disminución del grosor de las paredes laterales, y ha ayudado a la elongación de los músculos, ¿no? Cosa que, cosa que favorece al tratamiento Ahora ha venido la señora, ¿no? de cirugía. Por otro lado, tenemos, bueno, quería mencionarles, tengo como referencia el libro de los defectos de la pared abdominal complejos, donde nos ayuda a hacer 9 pasos para el tratamiento previo. Entonces, el libro, esta referencia bibliográfica nos dice sobre todo que en las hernias incisionales complejas, sobre todo hay cuatro rubros que van a estar sobre todo ligados a este diagnóstico, como son las fístulas enterocutáneas, las fístulas enteroatmosféricas, que son las complicaciones más graves, las heridas contaminadas y los estomas. En esta bibliografía que les planteo, nos menciona que las hernias incisionales complejas están en aumento. Es totalmente un desafío, es un cuadro clínico que es un desafío para el cirujano. Es por eso la importancia de conocerlo y de saber y de planear la cirugía. Es importante un manejo perioperatorio y buscar el tratamiento para una reconstrucción definitiva. Dado que ya estás dando el diagnóstico y estableciendo los parámetros de la cirugía, tenemos que buscar la resolución completa, que vendría a ser la recuperación de la funcionalidad de la pared abdominal. También plantea como generalidades en este diagnóstico que las fístulas enterocutáneas y las fístulas enteroatmosféricas son las que van a estar ligadas más a mayor mortalidad y morbilidad. Aún así, por más que están apareciendo mejores avances tecnológicos, sin embargo, estas complicaciones persisten en dar los mayores porcentajes de mortalidad y morbilidad. En relación a las fístulas, podemos decir que la fístula enterocutánea, sobre todo el 75-85% de estas, generalmente se dan después de una cirugía, ¿no? La presencia de una fístula enterocutánea, cuando hay esto, hay que descartar que no haya un defecto de pared, porque generalmente está ligada a esta. El abdomen abierto en los pacientes con abdomen abierto hay un 75% de probabilidad de que se genere una fístula enterocutánea. Me parece importante resaltar estos datos, ¿no? Entonces, en esta bibliografía justo plantea, y me parecía resaltante, plantea 9 estrategias en el tratamiento para los casos de hernia incisional compleja. Además, resalta de que para que tenga estas 9 estrategias en el tratamiento, tiene que haber un manejo multidisciplinario y a la vez una técnica quirúrgica óptima. Este manejo multidisciplinario no es solo del cirujano, es de todo el equipo,
Equipo desde el radiólogo, desde el equipo de nutrición, desde puede ser los pacientes que, los doctores que, las especialidades que van a ver al paciente en relación a sus comorbilidades, siendo desde un endocrinólogo, un neumólogo, eh, un cardiólogo. Entonces tenemos que buscar la manera de optimizar a nuestro paciente, ¿no? Y la técnica quirúrgica óptima, sobre todo porque vamos a buscar darle el restablecimiento funcional total y definitivo de la pared abdominal. Entonces, tiene que ser la cirugía óptima para el abordaje de este paciente. Entonces, como primer punto, el diagnosticar una fístula, sobre todo posoperatoria, como ya les había mencionado, sobre todo se da toda fístula enterocutánea, se da en un 75% cuando es después de una cirugía. Este, perdón, está asociado a defectos de pared. Es difícil a veces discernir tempranamente entre una infección de sitio operatorio, entre una dehiscencia o la fístula en sí. El hecho de que haya, por ejemplo, que nuestro paciente tenga el antecedente de tener una neoplasia maligna o el que tenga una cirugía de abdomen abierto, va a ser de mal pronóstico para el desarrollo, obviamente, de una fístula. Como causa, hay que sospechar de una fístula, hay que parar el ojo cuando tengamos en nuestro paciente una dehiscencia o que haya tenido el antecedente en la cirugía de que se haya realizado una anastomosis por el diagnóstico que se haya dado o que se haya hecho la liberación de adherencias, ¿no? Sobre todo en adherencias intestinales, ¿no? El hecho de que haya un seroma infectado, sobre todo, por ejemplo, en pacientes diabéticos y que hayan tenido un defecto de pared, hay que poner, por ejemplo, el hecho de que haya una malla sintética es un gran porcentaje de que esta sea una malla ya que esté infectada. Entonces, esto va a ser el factor de riesgo para que de repente se genere una fístula. ¿Qué es importante acá? El diagnóstico temprano, el uso de tanto de imágenes, una ecografía, una tomografía, bueno, hasta mencionan hasta una resonancia magnética, ¿no? Para tratar de evaluar y diagnosticar tempranamente una probable fístula. Otro punto de la evaluación para el tratamiento es el control y la erradicación de la sepsis, en donde el foco más frecuente va a ser el foco intraabdominal. Sin embargo, hay que desfocalizar a nuestro paciente, ya sea si tiene una concomitante, puede ser una infección de tracto urinario o una neumonía. Eh, Hay que ver en todo lo que es el manejo de la sepsis, el hecho del tratamiento antibiótico adecuado. Hay que estabilizar bien a nuestro paciente, que tenga un buen balance hidroelectrolítico, que tenga una buena estabilidad hemodinámica, que maneje buenas presiones arteriales medias. Sobre todo el tema del soporte nutricional tiene que estar previo y post cirugía. No podemos descuidar esta parte, no es menos ni más importante, es justa a la par para nuestro paciente. Todos estos 4 criterios nos van a dar un estándar de atención y una adecuada atención a nuestro paciente con este tipo de diagnóstico de hernia incisional compleja, ¿no? La presencia de abscesos intraabdominales, de repente, como ya bien han escuchado o han revisado en otros temas, se hace drenaje, el ideal ahora es el drenaje percutáneo, bueno, pero también se ve el drenaje quirúrgico y el tratamiento óptimo de los antibióticos, sobre todo de amplio espectro, pero siempre es el mejor el cultivo, ¿no? El cultivo adecuado del líquido que se encuentre. El tercer punto, como bueno, ya les había mencionado, es la optimización de la nutrición, en donde lo mejor siempre va a ser una nutrición enteral antes que una nutrición parenteral, pero cuando a veces hay anastomosis o algún signo que nosotros veamos en no inicio de la nutrición enteral, hay que ver la nutrición parenteral y no demorar en iniciarla,
para que nuestro paciente no desmejore. La alimentación enteral temprana es ideal, y sobre todo en el estado perioperatorio. Hay que ver el antecedente de la pérdida reciente de peso, sea de 10 a un 15% de peso del paciente, y como les mencioné, la albúmina que sea menor de 3, en donde va a dar, si estamos programando una cirugía electiva y hay un trasfondo en donde la albúmina está menor y hay una pérdida de peso, hay que buscar reprogramar, porque hay que tratar de hacer que nuestro paciente mejore en estos rubros. Esto ya nos estaría diciendo como una crónica de muerte anunciada. Esto no va a ir bien si es que nosotros forzamos a resolver teniendo estos parámetros premios. O sea, hay que tratar de optimizar a nuestro paciente. El hecho de la mortalidad y la morbilidad aumenta cuando esto no se da. Sobre todo, se ha visto que en revisiones que cuando la albúmina está en menos de 2.5, aumenta mucho este porcentaje, ¿no? Y es importante, como, bueno, vale recalcar, mantener la nutrición enteral o parenteral durante la hospitalización, ¿no? Otro punto es el cuidado de las heridas, en donde lo que se hace es reducir la carga biológica, donde se va a ver el control de fluidos para que se disminuya el contacto de la piel y las escoriaciones y las lesiones contiguas a los defectos que hay. Ahí puede haber, por ejemplo, si tenemos fístulas interatmosféricas, el contacto con secreción intestinal, el contacto por ejemplo, con bilis también, está muy propenso a debilitar el tejido del paciente. Es donde aquí se utilizan, bueno, como vemos en las imágenes, los usos de dispositivos, tanto para estomas o el sistema VAC, que ya muchos de nosotros conocemos, pero hay que ver que estos dispositivos, sobre todo, por ejemplo, el VAC, en estos defectos, al ser de gran tamaño, van a haber gran volumen de pérdidas, tanto de secreciones como de secreciones de por sí de las heridas, como de pérdidas, por ejemplo, de por sí por fístulas. Entonces hay que buscar reponer eso, porque si no, el hecho de la succión continua de este sistema va a promover también la perenización de fístulas o también la desnutrición de nuestro paciente, ¿no? Otro punto importante para el tratamiento de las hernias incisionales es redefinir la anatomía. Tenemos que tener importante, en la medida de lo posible que se tenga, los informes previos operatorios de las cirugías ya antes realizadas. O por último, tratar de conversar, si es que se puede, con el cirujano de que realizó las primeras cirugías, si es que, también si se acordará, pero tratar de ver los antecedentes de nuestro paciente, de sus cirugías previas, las situaciones en las que se realizó o el ambiente en el que se realizó en relación a fue un ambiente contaminado, fue un abdomen abierto, o sea, ¿qué es lo que pasó? Eh, las imágenes de la evolución, si es que hubiera, es importante si hay el antecedente de fístulas de larga data, porque significa que van a ser defectos complejos. Esto nos ayuda a anticiparnos a la cirugía, ¿no? Nos va a ayudar, por ejemplo, si hay fistulografías, y obviamente la tomografía nos va a ayudar también acá en este punto. Hay que ver, por ejemplo, hay que ver y hay que estudiar la pared abdominal, en donde tanto la anatomía y el conocimiento de la fascia lateral de la pared abdominal nos va a ayudar a saber con qué vamos a contar para ayudar a ver el tratamiento. Sabemos que la irrigación de la pared abdominal está básicamente por las arterias intercostales, por las arterias lumbares y por las arterias las epigástricas posteriores. Eh, y no solo eso, sino tenemos que ver el tema de la inervación. La inervación está encargada de parte del séptimo espacio intercostal hasta el 12º espacio intercostal hasta la primera lumbar.
Estas inervaciones van a ir de la línea media posterior a la línea media anterior, que van a transcurrir entre el músculo oblicuo interno y el transverso, que es la zona en donde va a estar inervada y va a discurrir a lo largo de lateralmente hacia la parte anterior. Es importante esto porque cuando nosotros hagamos la disección o el ingreso, por ejemplo, tenemos que saber que el ingresar a la zona entre el espacio transverso y el oblicuo interno, esto es sumamente peligroso porque es la zona donde va a estar inervada. Entonces, es más inocuo entrar entre la zona, en la zona de entre los músculos oblicuos, entre el oblicuo externo y el oblicuo interno, en donde no va a estar teóricamente el paquete de la inervación, ¿no? Por otro lado, tenemos que tener en conocimiento que la pared abdominal lateral, que es la que nos va a ayudar en este caso, en este tipo de diagnósticos, tenemos que saber sus reparos. Por la zona superior va a ser el margen costal y por la parte medial va a estar el borde lateral de los rectos. Por la línea, la parte lateral es la línea media axilar y por la parte inferior es el ligamento inguinal. Esta área, teóricamente, la gran mayoría de los porcentajes de pacientes que tienen hernias incisionales complejas han sido tratados por una incisión mediana, ya sea supra o infraumbilical, pero es la incisión entre los músculos rectos. Es decir, vamos a contar que el área de la pared abdominal lateral está libre de cicatrices, es un tejido blando, está bien vascularizado y es un buen sitio donante para ayudar a tratar de resolver efectivamente estos casos, ¿no? Otro punto es cuándo operar y cuándo posponer, sobre todo el hecho de que haya o no fístula. Entonces, perdón, sin fístula, podemos decir de que en estos pacientes el hecho de que es devastador, sobre todo si es que tiene un índice de masa corporal alto, sobre todo más de 50 y ya está contraindicando. Perdón. Sí, la idea según revisiones, plantean de que se baje de peso, se concientice al paciente, tanto al paciente como a los familiares, para que la mejora o la optimización del paciente sea la ideal. Los pacientes con un índice de masa elevado, obesos mórbidos, van a tener pieles adelgazadas, van a tener escoriaciones probablemente, entonces van a ser muy difíciles, un tejido muy delicado para tratar. Perdón. Hay comorbilidades en donde, por ejemplo, si no hay clínica de obstrucción, las comorbilidades que estarían asociadas, por ejemplo, la obesidad extrema, las cardiomiopatías graves, la cirrosis hepáticas de alto grado, las enfermedades pulmonares avanzadas, van a dar muchas dificultades o probablemente muchas complicaciones para este paciente. Entonces, por lo tanto, es importante, por eso, el diálogo con el paciente y el diálogo con los familiares, para anticipar, para concientizar, para tratar de llevar el mejor control de estas comorbilidades, de estos factores de riesgo del mismo paciente, ¿no? Sin embargo, para cuando hay ya la clínica de obstrucción, esta es una cirugía de emergencia, es decir, no hubo resolución del cuadro clínico con el manejo médico de la clínica de por sí de una obstrucción intestinal, y al no resolver tienes que tratar. Entonces tiene que ser esta una cirugía definitiva. La bibliografía planteaba el tema de Morris Less. El hecho de que ya tienes que, o sea, con no la optimización ideal, pero sin embargo encaminado a qué cosa hacer.
pero tienes que pensar en que tienes que reparar la pared abdominal en su totalidad para que, porque una reoperación de este paciente sería mucho más catastrófica, ¿no? Entonces, es importante plantear la cirugía definitiva, así sea un caso de emergencia. Por otro lado, con el hecho de que haya fístula en nuestros pacientes, eh, según la bibliografía que les mencioné, según el libro nos dice de que es importante resolver el tema de la fístula sí o sí. Sin embargo, no está totalmente especificado el tiempo. Qué tanto tiempo esperas o no esperas para resolverla? Plantea de que más de un año, se dice de que si esperas más de un año para resolver quirúrgicamente a este paciente, el riesgo de que se refistulice va a ser el doble, ¿no? La idea de retrasar de un año a 36 meses va a aumentar mucho más el tema de la presencia de fístulas. Entonces, la recomendación que plantean es sobre todo aproximadamente a los 3 meses y sobre todo ya estarlo calificando si de repente con la nutrición parenteral no hay un cerro espontáneo, entonces ya hay que ir pensando en la otra forma de resolución, ¿no? Y aquí en estos casos el hecho de que haya una fístula, también es importante el tema de valorar y controlar el hecho de una sepsis y el estado de desnutrición del paciente que con el transcurrir del tiempo, con el transcurrir de los días y las semanas, va a disminuir su estado nutricional. Es por eso importante la valoración calórica, proteica, de estos pacientes, ¿no? Y sobre todo plantear que tanto como sin fístula en sí, la decisión de operar o de posponer la cirugía tiene que ser un tratamiento individualizado. Y hay que tomar en cuenta el estado clínico del paciente, sus comorbilidades y su anatomía actual del paciente. El abordaje quirúrgico, los objetivos básicamente van a ser principalmente establecer la continuidad del tracto gastrointestinal, sobre todo si hay presencia de ostomías, y de minimizar la recurrencia en relación a fístulas, hernias o el hecho de que haya infecciones de sitio operatorio. El abordaje busca netamente la reparación anatómica de la pared abdominal y sobre todo esto va a estar ligado a la experiencia que tenga el cirujano. No es que no se deba, pero experimentar en estos pacientes en donde son hernias incisionales complejas, no eventraciones simples, sino pacientes complejos, el hecho de que no se haga un plan operatorio, un plan perioperatorio y operatorio óptimo, no va a ser la mejor opción para el paciente. Y en este caso siempre tenemos que ver para eso. El hecho de que por ejemplo, el hecho del uso de la separación de componentes, el uso del neumoperitoneo, el uso de la toxina botulínica, no siempre nos van a dar de repente una segunda chance para mejorar, porque el tema de las adherencias, el tema de la manipulación de músculos que ya están vírgenes, en este caso, es lo óptimo para entrar desde un inicio. Entonces, para la resolución completa, ¿no? El antecedente del abordaje, en este caso de estos pacientes, como ya les había mencionado en algún momento, la línea media es donde va a estar en la gran mayoría de porcentaje de pacientes, donde va a ser el sitio de la incisión previa, dado que es por ejemplo, es una laparotomía exploratoria y se hace una incisión mediana. Y por lo tanto da la opción de la pared abdominal lateral, que está libre de cicatrices o libre de manipulación. Por ejemplo, las imágenes que le planteo, hay que examinar bien a nuestro paciente, porque, por ejemplo, este paciente que habíamos tenido en el hospital venía por una eventración
pequeña en la zona media anterior. Sin embargo, a la evaluación preoperatoria se encontró que tenía una hernia lateral. ¿Y qué es lo que había pasado? El paciente había tenido un trauma, una caída, ya él no menciona más de 20 años, en donde, bueno, lo suturaron nomás en la emergencia, no recuerda de qué hospital porque fue en provincia, pero la cuestión es que progresivamente con el transcurrir de los años apareció un abultamiento en esa zona, ¿no? Que ha ido progresando, progresando. Entonces se hizo la evaluación de este paciente y se encontró que tenía pues una hernia incisional lateral. Entonces aquí este ya no es un paciente simple que vamos a solo reparar la parte de la línea media anterior, no. Este ya es un paciente un poquito complejo porque este paciente ya tiene la pared abdominal lateral comprometida. Entonces, hay que evaluar, hay que programar bien a este paciente para ver cómo resolverlo, ¿no? El abordaje quirúrgico tiene varios elementos, no voy a ahondar en todos, sobre todo voy a solamente mencionar los primeros, porque el tema de técnica operatoria, bueno, ya es un tema mucho más para profundidad, ¿no? Por ejemplo, en tema del abordaje quirúrgico, podemos decir que el ingreso a la cavidad, por ejemplo, los pacientes con fístula va a ser todo un desafío. Hay que evitar la incisión previa, sobre todo para ingreso de áreas no manipuladas, por el tema de las adherencias, ¿no? La disección y apertura tiene que ser bajo visión directa. Eso de que al tacto levanto y sin ver y solamente al tacto empiezo a hacer la separación, muy bien se puede estar comprimiendo algún tejido intestinal, entonces ya estaríamos haciendo una perforación. Hay casos en donde se ha hecho injertos de piel para buscar resolver de una manera un poco más fácil en ese momento. Y tenemos el injerto con la pared abdominal abierta, ¿no? Entonces, lo que buscamos se hace un peñiscamiento de esta zona en donde si no está adherido, se puede muy bien separar. Sin embargo, si ya está totalmente adherido perdón, a este tejido, entonces no sería la idea de estar separando porque hay mucho más riesgo de que se tenga que hacer mayor número de enterotomías y obviamente a más enterotomías, más riesgo de fístula, ¿no? La desciolisis, el tema es el hecho de resolver las adherencias que se dan ya como antecedente o como resultado de las cirugías previas. El hecho de hacer la liberación de adherencias hace que haya riesgo de de que se haga enterotomías iatrogénicas. Sin embargo, por ejemplo, en la bibliografía que mencionaba, nos dice de que hay que valorar entre si es una lisis completa o parcial, ¿no? Hay que valorar esto. Y, por ejemplo, aquí nos ayudaría mucho el tema del neumoperitoneo, que es una disección Roma, ¿no? La resección de la fístula, esto se tiene que hacer sí o sí, y ya sea si están, por ejemplo, lo ideal es que estén juntas y que se haga la resección en bloque. Sin embargo, si están separadas, hay un gran riesgo de que tengamos un paciente con intestino corto, ¿no? El tema de la anastomosis, para mencionar someramente, básicamente se hace las suturas de Connell. Bueno, hay opciones de cada uno, sin embargo, nuestra bibliografía nos dice de que lo ideal sería que sean 2 planos, ¿no? La reconstrucción definitiva abdominal, el objetivo básicamente es la cobertura funcional y duradera, en donde haya la mejoría en la calidad de vida, en donde la pared abdominal la idea es que no esté sin tensión, con o sin malla. El hecho de que haya el uso de la malla, sobre todo en defectos que están con más de 6 centímetros, la aproximación medial incompleta hace que disminuya con la liberación de componentes laterales, ¿no? La separación de componentes laterales es parte de la técnica que las ventajas es netamente preservar la inervación de los músculos y lo que hace es darle soporte dinámico y permitir todavía la integridad de la pared.
y ese es técnicamente viable. No ahondaré en la técnica porque obviamente ya en otros webinars se ha detallado muy al detalle y muy completamente el tema de separación de componentes, así que básicamente los voy a mencionar nomás. El hecho también de que se haga una cirugía, se valorice el hecho de que se haga una cirugía abierta para la separación de componentes o sea una separación de componentes vía laparoscópica, el hecho que haya la separación también de componentes posterior con la liberación del músculo transverso abdominal, esto es según los casos y según las técnicas, el hecho de la selección de qué tipo de malla y el hecho de dónde colocar la malla también es un tema de técnica operatoria que, bueno, es en otro punto será. Por último, el octavo y el noveno estándar para el tratamiento de estos pacientes son los cuidados postoperatorios, en donde sobre todo tenemos, como les mencioné ya en más de una ocasión, el tema de la nutrición parenteral para volverla el tema del restablecimiento de la función completa del tracto gastrointestinal. Las complicaciones van a ser de las infecciones de sitio operatorio hasta en un 45%, recurrencias en un menos del 20%, la recurrencia de la fístula menos del 47%, ahí sí se puede dar claramente obstrucciones intestinales y sobre todo el tema del manejo del dolor, ¿no? El seguimiento de estos pacientes tiene que ser totalmente a largo plazo, no solamente tempranamente, sino tenemos que verlo anualmente en nuestro paciente para ver y identificar algunas complicaciones que se esté dando o el hecho de alguna complicación que se esté. La vigilancia de estos pacientes también tiene que ser de manera multidisciplinaria y no hay que perder el hilo de estos pacientes. La idea es que tengamos bien identificado a nuestro paciente, registrado y hacerle su seguimiento como es debido, ¿no? Para recordarnos más algunos puntos, hay que identificar al paciente de riesgo, ya sea por sus comorbilidades, por su IMC, por varios datos que ya les había mencionado. Es importante el ataque abdominal. Aquí sí o sí no puede haber un paciente que estemos programando para resolver una hernia incisional compleja que no tenga ataque abdominal actual, ¿no? El fin del tratamiento de una hernia incisional compleja busca restablecer y darle la reconstrucción integral de la pared abdominal para que vuelva a ser la funcionalidad normal. El manejo es multidisciplinario, la nutrición pre y postoperatoria es sumamente importante. Hay que vigilar las comorbilidades del paciente tanto por las especialidades según sean respectivas. Por otro lado, la suma de componentes como el nemoperitoneo y la toxina botulínica, como bien hay en varias revisiones, tiene muy buenos resultados. Son procedimientos muy seguros, pero que tienen que ser bien estudiados en técnica para poder utilizarlos. Y va a ayudar tanto ambos y de por sí, solo por su lado, va a ayudar al cierre sin tensión de la pared abdominal. La hernia incisional compleja es totalmente un desafío, un desafío para todo cirujano que se encuentre con estos pacientes. No hay que rehuirles, hay que saberlos estudiar. Por último, si es que uno no tiene el conocimiento o la experiencia, hay que saber derivarlo a la persona adecuada, porque si dejamos de lado estos pacientes van a ir a peor, van a ir a un mayor porcentaje de morbilidad, de mortalidad. Entonces, no los descuidemos, ¿no? Y el punto más importante también es que cada paciente es único. Hay que individualizar ciertas indicaciones. No todo es para todos. Hay que saber identificar a nuestros pacientes para ver cuál es la mejor técnica, la mejor manejo preoperatorio para que sea óptimo su tratamiento, ¿no? Algunas referencias bibliográficas con las que he hecho uso. Eso es todo. Gracias.
Bien, gracias. Gracias, doctora Vera Tantaleán, por la exposición y la buena presentación. Bueno, me presento, soy el doctor Johan Medrano Álvarez, autor del programa académico de Recientado de Cirugía General, Hospital Vitarte. Van a disculpar la demora en la presentación inicial. Tuve un retraso que no pude evitar, pero me da gusto nuevamente de poder tener a nuestros invitados. Le doy la bienvenida al doctor Raúl Rodríguez Merino, al cual tengo ahora el honor de conocerlo. Doctor, he invitado a este grupo de webinars que el programa académico recientado de Cirugía General del Hospital Vitarte de Lima, Perú, ya lleva tiempo haciendo, realizando. Entonces, estos webinars de cirugía de pared abdominal tienen justamente un objetivo importante, tanto sobre nuestros médicos cirujanos y nuestro médico residente, así que le doy nuevamente la bienvenida, doctor. Muchas gracias. Nuevamente la bienvenida al doctor Ezequiel Palmisano, amigo ese. ¿Qué tal? Gracias por tu participación constante. Me lo hacías saber hace poco. Conocido de la casa. Y el doctor también, el gran amigo Ricardo Castro. ¿Cómo está, Ricardo? Bien, para empezar esta discusión, que objetivamos justamente y tratamos este problema o patología de hernia incisional compleja, pero desde el punto de vista preoperatorio, de la planificación y valoración de la pared abdominal, ya que la técnica quirúrgica que aborda ese tipo de hernias es ya también un mundo distinto y ya tratado en alguna oportunidad hace pocos días. Pero sin embargo, esto no deja de tener una gran relevancia, porque la relevancia justamente de manejo de esa patología en la etapa preoperatoria es importantísimo. Empezaría, Ricardo, a preguntarte para que nos enfoque más que todo la definición exacta de la hernia incisional compleja. Conocemos una hernia incisional grande, nos vierten tamaños de repente más de 10 centímetros, nos dicen que es sinónimo de hernia de pérdida de dominio, que la hernia incisional compleja va a tener tres características: uno que es irreductible, otro que el cierre facial primario no se logra sino a través de algunas técnicas reconstructivas adicionales, y que además al hacerse un cierre facial primario pues podría conllevar a un síndrome compartimental, y sobre todo, como dijo la doctora Vera al final, individualizar al paciente. El paciente va a tener toda una historia de comorbilidad. Eso hace complejo una hernia ventral o incisional, pero una definición valedera, exacta o amplia que nos puede decir para enmarcarnos en esta patología. Ricardo. Hola, Johan, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, vamos a acelerar con la parte de los panelistas para hacerlo más dinámico esta charla. En realidad, todo parte de definir pues, un aspecto, un tema, un tópico. En este caso, los grupos de trabajo, digamos, en el mundo con mucho más experiencia han tratado y se han reunido y tenemos publicaciones al respecto. No hay todavía un consenso, al menos que yo conozca, salvo que me desmientan mis demás colegas, que digamos, que defina con exactitud, porque hay muchas aristas, hay muchas variables que la hacen compleja. ¿Es el paciente complejo o es el paciente complejo o es la hernia en sí? Creo que se suma pues muchas cosas que ya la doctora Vera Tantaleán nos ha dicho. Por un lado está de las características de la hernia en sí, per se, ¿no? Como son su tamaño, ¿no? Principalmente de 10 centímetros a más, ya constituye un reto importante. También el hecho de pérdida de domicilio, que a través de las pruebas de imágenes, como el índice de Tanaka, que también ha sido mencionado, también nos pueden orientar. Okay. También algunos antecedentes del paciente, ¿no? Principalmente comorbilidades que no están bien controladas, ¿okay? Como pacientes diabéticos, pacientes fumadores crónicos, ¿okay? O pacientes con, digamos, corticoterapia crónica, etc. Y que esos pacientes ya de alguna u otra forma van a generar digamos, ciertas ocurrencias del sitio operatorio que van a alterar nuestros resultados. También otras características que se suman son de repente antecedentes de la misma, digamos, hernia per se, como por ejemplo, si es un paciente que tiene múltiples recurrencias. Eso ya también indica que también el desafío para el cirujano
la posibilidad de repente de enterotomías advertidas o inadvertidas en el acto operatorio y demás. O también de repente, por eso se ha tenido también procesos de infecciones previas, ¿no? En cirugías en el sitio operatorio, también eso ya aumenta. Entonces, como te digo, los consensos van desde que se trata de agrupar varias características y el último trabajo que trata de repente de estandarizar un poco como propuesta es el que mencionó la doctora Vera y que ha sido mejorado, creo, no me acuerdo qué grupo, pero que ya nomás lo categoriza en grado hasta el 3, ¿no? El grado 1, grado 2, grado 3, en la cual trata de una manera poder nosotros unificar o poder darnos cierta luz para poder también hacer más comparativos digamos, los diferentes estudios que se pueden hacer, digamos, de diferentes grupos de trabajo porque no puedes comparar tú manzanas con naranjas, ¿no? Sino tienes que al menos tener algo que puedas, digamos, estandarizar y poder, digamos, poder compararlos con otros grupos que también están trabajando para mí, ofrecer los mejores resultados. En resumen, todavía, digamos, no tenemos una definición exacta como tú me la pides, ¿no? Creo que ya se han vertido en esta charla varias características que tenemos que tener en cuenta para poder, digamos, catalogarla como una hernia incisional compleja. Gracias, Ricardo. Doctor Ezequiel, justamente conociendo ya al paciente y teniendo la necesidad importante de conocer toda la etapa preoperatoria, porque acá exige, me parece, una etapa en la cual se tiene que optimizar en varios grados el paciente y tocan diversos puntos. Desde una etapa metabólica, incluso una etapa nutricional, una condición física importante, el cual debe tener, y eso se llama optimización de la etapa preoperatoria. Existen algunos, la pregunta sería si existen pilares importantes de los cuales el cirujano debe optimizar básicamente al paciente y que no debe faltar en una preparación preoperatoria y que no debe descuidar para que podamos de esta manera disminuir los riesgos de la cirugía. Bueno, ante todo, muy buenas noches. Una vez más agradecido por la invitación. La verdad que para mí es un placer cada vez que me llama Ricardo y Johan para colaborar con el grupo. Estaba escuchando muy atentamente la extensa presentación de la colega y se me ocurrió escribir un resumen de lo que ella había dicho, y que viene a colación a tu pregunta. Parece que estamos coordinados, pero yo podría mostrar mi teléfono y nunca me escribiste que me ibas a hacer esta pregunta. Y escribí no, realmente, y puse, hoy estoy muy poético, y puse, no basta con el examen físico, tenemos que apoyarnos en las imágenes. No basta con el diagnóstico, tenemos que pensar en un paciente que va a tener comorbilidades. No basta en manejar las comorbilidades, hay que operar al paciente. No basta con operar al paciente, sino que al paciente hay que operarlo bien. Y no basta con operarlo bien, al paciente hay que rehabilitarlo. En conclusión, yo diría que uno de los pilares fundamentales de este tipo de pacientes, donde no me gusta la palabra compleja, porque para mí todas las hernias son complejas, no existen hernias simples, y por culpa de las hernias simples aparecen después los pacientes multirecidivados y las verdaderas catástrofes abdominales. Lo que digo es que uno tiene que hacer un control exhaustivo y minimizar la mayor cantidad de comorbilidades. Ahora bien, Palmisano hace desde un tiempo que viene hablando de la tríada de la muerte en la patología de la pared abdominal. Una es la obesidad, la segunda es la diabetes y la tercera es el tabaquismo. Y yo creo que si nosotros nos centramos en esos 3 puntos como pilares fundamentales de optimización, probablemente vamos a alcanzar buenos resultados. Muchas veces me conoce Raúl y me conoce Ricardo, que yo muy efusivamente digo que yo prefiero que un paciente vaya a una cirugía de la obesidad y no operarlo de su eventración, excepto que esté al punto tal de la complicación, porque sé que al paciente lo voy a terminar complicando yo
cuando la recidiva sea mucho más catastrófica que la que yo estoy recibiendo. Por lo tanto, yo creo que hay que optimizar todos los aspectos que uno pueda optimizar y no elegir uno y dejar otros. Cuanto más factores nosotros tengamos optimizados, menor la tasa de complicación que nosotros vamos a tener con este tipo de eventraciones. Gracias, Ezequiel. Realmente categórica tu respuesta. Importante tener las cosas bien en claro con respecto a este tipo de patologías complejas. Y sobre todo eso. Raúl, doctor Raúl, buenas noches. La pregunta, en la exposición pudimos conocer acerca de, igualmente, en la etapa preparatoria, un buen diagnóstico, un buen reconocimiento de la anatomía, que también es fundamental, es como gold estándar el uso de la tomografía. Entonces la pregunta iría justamente a ¿cuál cree que es la participación de la tomografía y cuán importante es justamente en esta etapa preparatoria en este tipo de hernias complejas? Y cómo, ¿Cómo no? usarla en todo caso, ¿no? No. Muchas gracias por la invitación, Ricardo, Ezequiel, todos bienvenidos, y para mí un gusto participar. Definitivamente toda hernia, como el tema compleja, necesita ser abordada o planear su cirugía o su tratamiento definitivo a través de una tomografía. Ahora, la tomografía tiene principios que se deben de solicitar, ¿verdad?, a la hora de realizarla. Son principios puramente técnicos. Por ejemplo, una tomografía de pared abdominal con y sin valsalva. Eso es importante. Sin material de contraste. El material de contraste está indicado únicamente en cuando sospechamos o pensamos que podemos tener una complicación. Entonces, en ese punto está indicado el material de contraste, pero si tenemos una hernia compleja, incisional, de manera electiva, no es necesaria la utilización de material de contraste. Como cirujanos de pared abdominal, debemos de tener la posibilidad de analizar muy bien nuestra tomografía. Hay puntos clave, por ejemplo, en cuanto a las relaciones anatómicas, importante conocer qué tan cerca está el defecto herniario de los defectos óseos, la separación de los músculos rectos abdominales, la calidad de los músculos, si hay atrofia muscular. El grosor de los músculos nos puede servir también, el grosor de los músculos de la pared lateral nos puede servir para planear nuestra cirugía, que, como mencionaba la doctora muy bien, qué técnicas ayudantes podemos ocupar, por ejemplo, al medir el grosor de los músculos de la pared lateral, la utilización de la toxina botulínica, cuándo vamos a utilizarla. También cuando podemos medir el volumen de la cavidad abdominal y el saco herniario. Esto se menciona la fórmula de Tanaka, ¿verdad? Pero de acuerdo al último consenso de 2019, consenso de expertos, en el que fue un consenso Delphi, en el cual se determinó que la fórmula de Savart es la que se recomienda, ¿verdad? No fue un consenso, solo son expertos, ¿verdad? No es algo definitivo, pero se menciona que la fórmula de Savart es la que deberíamos utilizar. No hay una definición específica de qué porcentaje determinar como pérdida de dominio, como ustedes bien lo vieron en la presentación. Tanaka menciona un 25%, Savart un 20%, el doctor Michael Rosen menciona a un 40 o un 50% para determinar pérdida de dominio. Esto es parte también de lo que nos puede ayudar la tomografía. Definitivamente, en contexto de emergencia, la tomografía nos va a ayudar para determinar la calidad de la vascularidad de estos músculos. Importante también conocer eso. ¿Qué órganos pueden estar dentro de nuestro saco herniario? Si hay vísceras sólidas, si está la vejiga, si hay intestino, si solo es epiplón. Todo esto nos va a colaborar la tomografía, ¿verdad? Y ahí, pues, la importancia de una tomografía. Entonces, muchos radiólogos no nos proporcionan los datos que nosotros necesitamos. Ahora, como cirujanos de pared, es nuestra obligación
analizar nuestra pared abdominal y hacer nuestras propias reconstrucciones de ser posible. Espero haber ayudado ahí con mi respuesta. Y yo también. Sí, Raúl, exacto, ayudaste mucho en la respuesta. Doctor Ricardo, una pregunta, con respecto a la condición física del paciente, yendo específicamente a las comorbilidades más comunes que puede tener nuestro paciente, el ejemplo podría ser un paciente que tiene, considerando una obesidad con un IMC más de 35. Es conocido que el sobrepeso, la obesidad puede llevar incluso a complicaciones más temidas como una infección del sitio operatorio y cual podría incluso duplicarse frente a un aumento de IMC. En estos pacientes, ¿cómo deberíamos tratarlo antes de poder tratar básicamente, vale la redundancia, la hernia ventral? ¿O de un inicio podría ser este paciente candidato para una cirugía de hernia incisional? No, definitivamente la obesidad es algo que va en contra, pues, de los buenos resultados, ¿no? En el manejo de este tipo de hernias, y creo que en cualquier hernia en general. El tema está que, pues, muchas sociedades, grupos de expertos recomiendan, y basado lógicamente en la evidencia, en que si tenemos un índice de masa corporal por debajo de 30, nuestros resultados van a ser muy buenos, ¿no? Pero a veces, digamos, en el papel va bien, pero a veces en la realidad, a veces como que es un poquito complicado. Va a depender a veces mucho del apoyo, y también digamos, del apoyo de otros especialistas como la parte nutricional, como la parte de cirugía bariátrica, para que puedan, digamos, ofertar, digamos, alguna terapia para justamente ayudar a estos pacientes, ¿no? Dependiendo de donde tú también te desenvuelvas, si es la parte privada o la parte pública, ¿no? Ahora, por ejemplo, algunos grupos de trabajo como la parte de los chilenos, por ejemplo, he leído y también he escuchado mucho que ellos son un poco más permisivos y optan, por ejemplo, han ido, creo que, variando entre el IMC entre 32 y 35, como algo que puede ser permisivo para poder operar a estos pacientes, no más de 35, y poder de una manera obtener también resultados algo aceptable, se puede decir. Lo que sí es importante, que un obeso por encima de 50 es totalmente prohibitivo, ¿no? Es lo que también está escrito. Pero si es una emergencia, pues, porque a veces, bueno, en el caso de cirugía programada, ¿no? Cirugía electiva, ¿no? Ahora, a veces también, ¿cómo te puedo explicar? Y más en esta realidad, ¿no? Por ejemplo, en Perú no tenemos, por ejemplo, oferta de cirugía bariátrica en hospitales públicos, muy pocos, los más grandes, y a veces también está suspendida la cirugía bariátrica. Es decir, a veces la demanda, porque tenemos, pues, una prevalencia importante de obesidad en el mundo, en todos los países, sobrepasa la oferta, ¿no? Y es un tema, como te digo, que todavía tiene mucha controversia, pienso, ¿no? No sé qué dirán los demás colegas. No tenemos, al inicio de la charla estábamos pensando en tener por acá a un colega que se dedica más a la cirugía de la obesidad, pero no tuvimos la oportunidad de contar con uno de ellos para ver qué opinan, pero de repente podríamos sumar un poco más, ¿no? No sé qué dirá Ezequiel, Raúl. Yo Ezequiel, quiero... sí. La pregunta que se desliza hacia ti, y cuando de repente indicarle o darle esa opción bariátrica, ¿no? De acuerdo a un IMC determinado, ¿cuándo determinas? Sí. Mira, en primer lugar, lo que dice Ricardo es cierto. La gente de Chile es permisiva, pero es permisiva porque esto lo dicen las guías del 2011. No porque sea una conducta que el grupo haya tomado, sino porque ya desde el año 2011 las guías de la European Hernia Society plantea con un nivel de evidencia grado AB que vamos a tener mejor rendimiento en una cirugía cuando hablamos de un índice de masa corporal
hasta 30 y tenemos un límite que puede estar fluctuando entre 32 máximo a 35. Eso lo dicen las guías. El segundo punto a tener en cuenta es que se ha demostrado que la obesidad aumenta 2.5 veces la probabilidad de desarrollar una recidiva. Y vamos a un ejemplo más claro todavía. Si nosotros operamos una hernia umbilical en una mujer en edad reproductiva, la probabilidad de recidiva en un embarazo futuro es de 2.15 veces más, razón por la cual estamos hablando siempre del mismo nexo común, que es el aumento de la presión intraabdominal. En conclusión, nosotros tenemos que plantear una realidad que yo la digo siempre, y la doctora la dijo muy bien. Cuando nosotros no tenemos las posibilidades de ofrecer el mejor tratamiento al paciente o no lo podemos practicar, derivemos al paciente. Porque si nosotros vamos a operar un paciente con un índice de masa corporal de 36 y nosotros no tenemos una propuesta dentro de nuestra institución para cirugía de la obesidad, estamos haciendo una praxis médica inapropiada. Porque nosotros sabemos que el paciente que se va a beneficiar es si nosotros lo llevamos al mejor índice de masa corporal. Si no, la charla de la doctora no serviría absolutamente para nada, porque uno de los pilares que ella trató fue justamente la obesidad. Y si nosotros después de esta charla muy ligeramente planteamos que, bueno, no tenemos otra opción y operemos pacientes con obesidad, estamos incurriendo en un error que rompe con el proceso de enseñanza-aprendizaje. En conclusión, lo mejor que podemos hacer es, si yo no tengo en mi casa un cirujano de obesidad, derivarlo a la institución que lo tenga y ofrecerle el mejor tratamiento integral de la patología de la pared abdominal, que es hacerle bajar de peso y luego repararle su pared abdominal. Gracias. Ezequiel. Raúl, sí. Sobre el mismo punto, sí. Sí, estoy completamente de acuerdo. Hay muchas técnicas que se pueden realizar en pacientes con obesidad para tratar de llevarlo a un peso óptimo, ¿verdad? Primero, el paciente tiene que estar consciente de la situación y de lo complejo que su propia obesidad transforma la hernia. Entonces, es definitivamente, como mencionaba muy bien Ricardo, pacientes con índice de masa corporal de 50 no son, deben ser derivados al equipo bariátrico. Luego, los que son difíciles, los casos complejos, los casos de límite, digamos, que son menos de 35, con comorbilidades, toda esa parte es, en algún webinar escuché al doctor Andrés Hansen mencionar de la posibilidad de balón intragástrico para disminuir un poco el peso y tratar de optimizar un poco estos pacientes. Definitivamente es un manejo en conjunto, como bien lo mencionaba la doctora, esto es un manejo multidisciplinario, no es solamente uno. Tenemos que, como cirujanos de pared, estar en contexto o en comunicación constante con el equipo bariátrico, con nutrición, con fisioterapia, todos juntos para tratar de sacar adelante a nuestro paciente. Y como bien lo mencionó Ezequiel, definitivamente, si no tenemos la posibilidad de uno de esos miembros del equipo que falte, derivémoslo a otro centro que de veras tenga todo el equipo necesario. Gracias. Johan, sí. Perdón, yo quiero agregar algo que es fundamental en todo esto. El manejo de un paciente con obesidad no es sencillo. Insisto, no es sencillo. Y la doctora dijo una palabra clave casi al final de la presentación, y yo no sé si no la dijo en la última diapositiva. Nosotros tenemos que asegurarnos que estos pacientes tampoco tengan una reganancia de peso. O sea, si nosotros vamos a practicar una estrategia que nos va a hacer bajar de peso temporalmente al paciente, es lo mismo que absolutamente nada, porque nosotros lo único que vamos a hacer es contemporizar nuestra recidiva. Es cuando hacemos un abdomen abierto y contenido, y hoy la tendencia es prevenir la eventración programada. Antes, con el abdomen abierto y contenido, lo que hacíamos era contemporizarlo para que haga una eventración y muchos de estos pacientes no se volvían a reparar nunca más. Con la obesidad hay que empezar a pensar de la misma manera en relación a la pared abdominal. Nosotros tenemos que conseguir aquel tratamiento que al menos nos asegure, no voy a poner porcentaje porque no soy cirujano de la obesidad, pero sí un alto porcentaje de éxito y que no tengamos una reganancia en 2 años porque
va a pasar exactamente lo mismo. Y va a volver a nosotros con, ustedes saben muy bien, a ver, Ricardo, Raúl, es gente que se dedica a operar hernias y sabe que una recidiva en este tipo de pacientes no es una recidiva común, muchas veces se transforman en verdaderas catástrofes abdominales. Nosotros tenemos un paciente ahora programado donde el paciente tiene 13 cirugías de pared abdominal que inició con una hernia de al menos 2 centímetros a nivel umbilical. Lo operaron con todos los sobrepesos que se les ocurra. 13 veces operado, nosotros tomamos la fiel decisión de que este paciente tenía que ir a la cirugía de la obesidad, ya está en peso para poder operarse y creemos que hoy día este paciente va a tener un porcentaje, pero va a tener un porcentaje de recidiva esperable para la patología y que figura en toda la literatura, pero no relacionado a 2.5 veces más como lo que ejerce la obesidad en sí misma. Y eso se podría resumir en principio en que no podemos abandonar al paciente, ¿no? Tenemos que continuar con el paciente mucho tiempo después, y hay que hacer ese seguimiento constante. Me parece que también va por ahí. Gracias, Ezequiel. Ricardo, ¿cuándo no operar a un paciente? A ver, vemos que tenemos que tener en cuenta, allá proyectándonos a una cirugía, no tocaremos la cirugía en sí, pero hemos visto que es importante tomar en cuenta pues, la sintomatología, la complejidad del reparo, que podamos, reparo quirúrgico, las comorbilidades que debemos conocer, ya hemos visto las principales, el riesgo que puede correr el paciente, etc. Pero existen contraindicaciones para poder decir a este paciente no debemos operarlo. Bueno, no tan como contraindicaciones, pues ya estamos, creo que, viendo el tema de que si no tengo un paciente con una diabetes controlada, es decir, que tenga una hemoglobina glicosilada por encima, ahorita los estándares están casi, mencionan 7, a veces escucho 6.5, algunos que son más estrictos, y si tengo un paciente fumador y que no deja de fumar, ¿no? A pesar de que tenga, a pesar de que uno le recomienda que tiene que estar, como ya he mencionado, 4 semanas previas sin fumar, y algunos exigen hasta una documentación bioquímica en orina, justamente la cesación de la nicotina, ¿no? Ese paciente no hay que operarlo. Si el paciente no llega pues a un peso adecuado, un índice de masa corporal, como estamos viendo ahorita, de manera satisfactoria para garantizar pues unos resultados buenos, es decir, yo creo que ese paciente no debería ir a sala de operaciones, ¿no? Yo creo que esos factores modificables que estamos discutiendo, que son la triada de la muerte que bien Ezequiel nos está mencionando, creo que ahí no estamos, digamos, tenemos que enfocarnos en mejorarlos, porque de lo contrario, pues, la cirugía en este paciente va a estar contraindicada, bueno, al menos en mis manos, ¿no? Habrá de repente otro cirujano, como ya otro cirujano, otros colegas que a veces desconocen un poco esto, de repente, pero ya saben que o desconocerán pues que sus resultados van a ser malos y ahí viene la secuencia de problemas, ¿no? Sí, Ricardo, no pocos cirujanos tenemos dentro de la evaluación nutricional de nuestros pacientes, siempre tenemos en cuenta lo de la albúmina, nos viene a la mente siempre el valor de la albúmina y evaluación nutricional, parte de la evaluación nutricional también, ¿no? Y esto también tiene cierta relación con algunas complicaciones, con un porcentaje de complicaciones, ¿no? La albúmina, nos decía ahí la doctora Vera justamente que debería ser óptimo, ¿no? Más de 2.5, más de 3. ¿No? Es importante tener en cuenta ese valor de albúmina. Ricardo. Yo creo que sí, claro, es importante, como ya lo mencionó también la exposición, la doctora Vera, ¿no? Es un factor, es uno de los factores para una buena evaluación nutricional. Es un paciente que tiene que tener pues una adecuada nutrición también para enfrentar ese tipo de estrés quirúrgico, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Y todos lo sabemos pues que son cirugías pues muy complejas, ¿no? Gracias. Ezequiel, la parte de neumoperitoneo y toxina botulínica se ha escrito bastante, nos han hecho una revisión de la técnica, hemos podido, particularmente, podido ver la técnica, no lo he realizado aún. Yo creo que es una herramienta óptima e importante para tratar este tipo de hernias ventrales.
desearía saber, pues, la experiencia que tienes con respecto al neumoperitoneo y toxina botulínica. Ahí existe una asociación importante. Generalmente la toxina botulínica nos refieren que lo aplican un mes antes de la operación, y el neumoperitoneo quizás una semana antes de la intervención quirúrgica, o sea, de una forma planificada. Esos detalles nos gustaría conocer. Bueno, nosotros nos iniciamos con neumoperitoneo porque Argentina es la cuna del neumoperitoneo, y Iván Goñi Moreno creó el describió el neumoperitoneo, no lo creó, lo describió, y conforme fue pasando el tiempo empezamos a mamar la experiencia de Tomás Ibarra Hurtado de México con la aplicación de la toxina botulínica. Nosotros tenemos un algoritmo de trabajo que ya mucha gente lo conoce. Nosotros, a ver, la historia empieza con que hoy día, desde el 2009 al 2020, creo que la primera indicación de técnica adyuvante para mí, para Raúl y para Ricardo, probablemente sea la aplicación de la toxina botulínica. Nosotros hemos seguido la experiencia de Adriana Hernández, seleccionando puntualmente, que es el trabajo que muestra la colega, que es en defectos con 10 y 15 centímetros, seleccionando bien al paciente y aplicando una dosis paciente dependiente de toxina botulínica, conseguir cerrar todos los defectos con una técnica RIPS, estopa o preperitoneal. Y a partir de los 15 centímetros nosotros creemos que la asociación de toxina botulínica y neumoperitoneo es una regla. Ahora bien, nosotros hemos cambiado un poco la visión. Nosotros creemos que en algunos pacientes nos estamos quedando cortos con los 30 días, por eso estamos aplicando la cirugía entre los 30 y los 45 días. Nos hemos alejado un poquito más en el tiempo para esperar un poquito más de parálisis flácida de los músculos anchos, lo que genera de alguna manera una liberación química de componentes. Recuerden que el oblicuo es el que sostiene al recto y este es el que queremos medializar. Desde la experiencia 2017 publicada por José Bueno Lledó en la combinación de toxina botulínica y neumoperitoneo, y después esta suerte de modificación con neumoperitoneos abreviados. Nosotros los neumoperitoneos abreviados lo hacemos cuando son pacientes con una sola recidiva o con un defecto inicial primario, porque la idea es potenciar el efecto de la toxina. Ahora, cuando vienen defectos más complejos, nos gusta el neumoperitoneo tradicional. Es decir, que a la toxina botulínica, a partir de los 14 días de su aplicación, poner el catéter y llevar 21 a 30 días el neumoperitoneo, porque nos gusta mucho el fenómeno adisiolítico que tiene el neumoperitoneo. Esto que ha descrito Jaime Rapaport en Chile, que es esta gran capacidad que tiene el neumoperitoneo de reducir el edema de los mesos y de las vísceras, y por lo tanto mejorar la compliance de la pared abdominal y la restitución del contenido dentro de la cavidad abdominal. Pero a modo de un esquema, uno podría decir que al día 0 aplica toxina botulínica, entre el día 30 y 45 opera el paciente cuando solo aplica toxina botulínica, y si vamos a hacer la combinación, uno podría optar por día 0 toxina botulínica, día 14 neumoperitoneo, y aquí la aplicación de la cirugía dependerá si hago de un neumo abreviado, que es entre 5 y 7 días, o del neumo tradicional entre 21 y 30 días. Este es un algoritmo que nosotros manejamos, es un algoritmo muy móvil, es un algoritmo, como yo siempre digo, ninguna técnica es para todos los pacientes, sino que uno va a aplicar cada técnica a cada caso en particular. Por eso es que no me gusta mucho generalizar sobre la aplicación de qué técnica sí, qué técnica no, en un grupo grande de pacientes, porque lo ideal es aplicarlo para cada caso en particular. Claro, individualizar al paciente. Raúl, el valor y el rol de la tomografía e incluso la ecografía en las técnicas de neumoperitoneo y toxina botulínica. Sí,
En nuestro caso, lo que utilizamos para colocación de toxina botulínica y del catéter de neumoperitoneo es la ultrasonografía. Lo hacemos ecoguiado siempre. La técnica de aplicación de toxina botulínica utilizamos 300 unidades, 150 unidades a cada lado de la pared, en 5 puntos, como originalmente lo mencionó el doctor Tomás Ibarra. Es así como nosotros realizamos la aplicación de toxina botulínica. Ahora, en cuanto al catéter de neumoperitoneo, en nuestro caso, utilizamos una aguja de veres de las antiguas, metálica, a través de la cual colocamos generalmente en punto de Palmer la aguja, y posteriormente utilizamos un catéter de tipo de colocación de vena central, pasamos la guía, luego con una técnica de Seldinger normal colocamos el catéter e iniciamos la aplicación del neumoperitoneo. En la primera insuflación, aproximadamente 500 a 1000 ml. Inicialmente colocamos el catéter con el paciente de cúbito dorsal pleno, luego lo sentamos un poco para iniciar la insuflación para que no haya irritación o dolor, siguiendo algunos de los consejos que Ezequiel nos ha compartido muy amablemente. Perfecto. ¿Cuánto es una pregunta? Johan. Sí, Ricardo. Johan, ¿me pides agregar algo? Hay un punto que de repente quiero resaltar en la exposición de la doctora Vera, en la que justamente ella menciona pues de la aplicación en los 3 músculos planos pues laterales que tenemos del abdomen, ¿no? En los haces musculares. Es importante, creo que llevarnos ese concepto, porque en lo que yo puedo, ¿por qué digo eso? Porque también he visto y escuchado otras exposiciones en la que algunos colegas insisten en que la colocación debe realizarse entre el espacio que está entre el oblicuo interno y el músculo transverso. No, y lo he escuchado y está grabado. Pues bueno, no voy a mencionar nombres, ¿ok? Pero entonces, entonces yo conversando ya, digamos, de manera individual con muchos colegas y también revisando la bibliografía, pues sabemos del mecanismo de acción de la toxina y no se trata pues de un bloqueo, ¿no?, nervioso. Se trata justamente de inhibir pues la liberación de la acetilcolina en las placas neuromusculares. Entonces creo que por eso ese gráfico que la doctora Vera nos pone ahí en la parte de toxina es muy importante, y creo que eso debe estar consignado como la buena práctica que se debe hacer pues en la aplicación de la misma, ¿no? Sí, y otra cosa más, otro dato más. Este año fue publicado un artículo muy interesante que se basa en un precepto anatómico que tiene que ver con esto lo que mencioné hace un ratito, que es que el oblicuo externo es el que mantiene y en parte el interno, pero fundamentalmente el externo a los rectos, que uno quiere medializar. Uno ya podría infiltrar el oblicuo externo y el oblicuo interno solamente, sin necesidad de infiltrar el transverso, porque no tendría efecto, digamos, de tracción externa del recto mayor del abdomen. Y el trabajo es muy interesante y muestra que no hay diferencias estadísticamente significativas entre infiltrar los 3 músculos. A veces el transverso, si no hay experiencia suficiente, no es tan fácil, y a veces están muy acintados por la misma eventración. Eso pone en riesgo al paciente si nosotros hacemos una infiltración iatrogénica intraperitoneal. Razón por la cual uno puede infiltrar perfectamente oblicuo externo y oblicuo interno. Nosotros empezamos con esto y realmente no hemos notado diferencias entre quienes infiltramos los 3 músculos e infiltramos solamente el oblicuo externo e interno. Hay solo un trabajo publicado en la literatura. Yo no estoy aconsejando hacerlo, nosotros estamos haciendo también nuestra experiencia inicial con excelentes resultados, así que también vamos a mostrar esta experiencia probablemente en el 2022. Vamos a esperar unos añitos con todos los pacientes que estamos infiltrando para a ciencia cierta ratificar la hipótesis que plantean los colegas que publicaron este año. Gracias, César. Raúl,
Complicaciones de neumoperitoneo. ¿Alguna complicación habrás tenido? Sí, complicaciones de neumoperitoneo. Tuvimos, por lo menos nuestra experiencia personal, hemos tenido un paciente con neumomediastino. Incluso hubo alteración en la voz en algún momento, en un día y medio aproximadamente, presentó una voz bien, un poco graciosa, la voz del paciente, ¿verdad? Pero eso es dentro de lo más complejo que hemos tenido, gracias a Dios, no hemos tenido, como está descrito en la literatura y bien lo mencionó la doctora, el riesgo de perforación intestinal, no hemos tenido complicaciones de ese tipo. También puede haber sangrados por al momento de la colocación, están descritos también, pero enfisema subcutáneo, migración de catéter, todas esas complicaciones no, o infección incluso el catéter que puede llegar hasta la cavidad abdominal, pero eso no hemos tenido. No hay un protocolo específico descrito cómo realizar o cómo dar el seguimiento al paciente. Nosotros de manera rutinaria le brindamos antibiótico y analgésico al paciente. Hay algunas personas que incluso colocan filtros de vena cava, por ejemplo, en Estados Unidos colocan filtros de vena cava. Nosotros no lo consideramos en parte de nuestro protocolo, no sé los demás colegas, y incluso anticoagulación, pero mantener al paciente en anticoagulación, eso tampoco es parte de nuestro protocolo. Sí, gracias. Johan, yo te voy a contar una anécdota breve. Que tanto Ricardo como Raúl saben que yo coloco los catéteres de neumo bajo visión tomográfica. Y todo esto va atrás de una historia. La historia es que un día estaba en mi consultorio, entra mi secretaria y me llega una cédula judicial donde Esperen un segundito, me estoy quedando sin batería. Ahí está, perdón. Donde me llega una cédula judicial en calidad de perito, en calidad de experto en realidad, donde se había colocado, no importa dónde, un catéter para neumoperitoneo, había habido una perforación de una víscera hueca, el paciente fue subestimado, como habitualmente, y el paciente termina con una sepsis por perforación del colon, del ángulo, de la vertiente esplénica del transverso, cara anterior, del colon transverso, por punto de Palmer habían ingresado, y el paciente fallece. Homicidio, y una de las preguntas muy acertadas de la parte fue: doctor, le hago una consulta. ¿Habría algún método que tenga mayor precisión para evitar una complicación? La respuesta mía inicialmente fue no. Pero hablando con los imaginólogos, ellos me decían, la respuesta es sí. La tomografía te muestra una mejor ventana que la ecografía, que es un estudio operador dependiente y tiene que estar en manos mucho más adiestradas. No te va a evitar una complicación. Pero ¿qué pasa? Es el estudio de mayor complejidad que existe para vos poner a ciegas un catéter. Es muy difícil hoy día hacer un percutáneo, ¿sí? De localización no tan accesible sin el uso de una tomografía. Y desde entonces nosotros empezamos a aplicar la tomografía rutinariamente, y voy a tocar madera, como decimos los argentinos, ahí está. Hasta el momento no hemos tenido, al menos en nuestro grupo, complicaciones como la que hemos vivido y que tuvimos que responder ante una cédula en calidad, digamos, de médico experto en cirugía de pared abdominal. A partir de ahí hemos tomado la decisión, como a aquel colega le sucedió, también nos puede suceder a nosotros. Nosotros lo hacíamos a ciegas, sin ecografía. Lo hacíamos como entramos a una laparoscopía. Y a partir de ahí nosotros nos replanteamos la estrategia en un paciente, en un tomógrafo, y donde evaluamos 1000 veces a la altura del punto de Palmer, a nivel del punto de Palmer, los riesgos y beneficios que pueden tener nuestros pacientes. Por eso es que la hacemos siempre bajo visión tomográfica.
Claro, nos la pone difícil si es que en ese sentido, en el sentido de que conocemos que la gran mayoría aplica una ecografía y que ahora pues quizá lo más recomendable sea una visión tomográfica que es mucho más segura. Para los que nos estamos iniciando, los que queremos iniciarnos justamente en esta técnica de nemoperitoneo, echamos mano siempre de la ecografía, a la que tenemos confianza, ¿no? Pero, ¿qué nos recomendaría? Johan, pienso al revés, ¿eh? Los primeros pasos tienen que ser los más seguros. Ajá. Y ahí es donde tiene uno que usar absolutamente todo. Mi primera infiltración con toxina botulínica la hice a mano alzada, como la hace Tomás Ibarra, haciendo contraer la pared abdominal al paciente y sentir la punta de la hoja que el músculo la está contrayendo, por lo tanto siento que estamos en el cuerpo muscular. Pero después me di cuenta que en realidad lo tenía que hacer con ecografía, porque yo no tenía la experiencia suficiente. Yo creo que hay que ir, en este sentido, peldaño de escalera. A ver, lo digo siempre en la hernia inguinal. Los defectos M2, L2, no los fijo nunca. Ahora, si a mí me viene un cirujano y me dice, doctor, yo quiero empezar a hacer hernioplastia laparoscópica, no la voy a fijar. No, tenés que fijarla. Los primeros casos es cuando vos tenés que asegurar el procedimiento. Por lo tanto, cuanto más seguros sean tus primeros procedimientos, más rápido va a pasar la curva de aprendizaje. Y ahí está la clave del éxito en todo esto. Claro. Raúl, ¿estás de acuerdo? La verdad, tiene razón Ezequiel. Nosotros en nuestro grupo contamos con la mejor radióloga intervencionista de El Salvador. Forma parte de nuestro equipo. Tal vez eso no justifica el uso de la tomografía, pero sí el uso del ultrasonido como respaldo para este tipo de procedimientos. Pues, entonces, sí tenemos un buen respaldo. No realizamos yo estaría completamente de acuerdo con Ezequiel si digamos, yo con un poco de entrenamiento en ultrasonido de pared intentar hacer ese procedimiento, pero no, yo me acompaño de pues la mejor radióloga intervencionista del país. Entonces eso nos da un poco de margen para hacerlo de esa forma. Lo que acaba de decir Raúl es categórico. Él no dijo, es una radióloga que se formó con nosotros para hacer los primeros casos de neumoperitoneo. Habló de la radióloga intervencionista más importante que hay en El Salvador. Entonces, estamos hablando de que prácticamente tiene el mismo adiestramiento que hacer una tomografía. Nosotros tuvimos que adiestrar a nuestros imagenólogos en pared abdominal. Razón por la cual todavía en ecografía seguimos insistiendo con un montón de aspectos que tienen que ver con lo estrictamente formativo. Acá hay que formar una unidad nueva. Este es un sector dentro de la cirugía de la pared abdominal donde se trabaja transversalmente. Yo no puedo escindir al ecografista de turno para que venga a hacerme la ecografía de la ingle. No. Tiene que estar el ecografista del grupo, donde entienda de patología musculoesquelética, donde el tipo vea la cirugía que nosotros hacemos, donde entienda qué es el orificio miopectíneo, cuáles son sus límites. Con esto te estoy hablando de toda la patología de la pared abdominal completa. Uh-huh. El trabajo en equipo, multidisciplinario, parte del equipo, no solamente el radiólogo, también los cirujanos que podemos ser entendidos de ello. Formar una unidad, creo. Sí, a mí me gusta más que multidisciplina, transdisciplina. ¿Por qué? Porque si yo le estoy echando mano al imagenólogo, es porque realmente le voy a hacer caso en lo que me va a decir. Por eso tiene que saber tanto como lo que yo sé en cirugía de pared abdominal. ¿Se entiende cuál es el concepto, no? O sea, si el imagenólogo me dice, Ezequiel, acá hay una recidiva, yo le tengo que hacer caso. Ajá. Y tengo que entrar a operar y tengo que encontrar la recidiva. Sí. ¿Se entiende, ¿no? ¿Cuál es el concepto, no? Sí, definitivamente. Acá en El Salvador tuvimos que dar charlas a los radiólogos, a la Asociación Salvadoreña de Radiología, para que ellos entendieran qué es lo que como cirujanos de pared necesitamos.
Entonces ha sido un proceso, ya llevamos 2 años en esto, y hasta que ya logramos identificar a la colega radióloga intervencionista que nos acompaña en el grupo. Fundamental. Ajá. Fundamental. Ricardo, sí, justo el equipo multidisciplinario o transdisciplinario, como lo menciona ese, el cual nos lleva a la idea justamente de cómo crees que uno debe iniciar ese tipo de equipo, cómo formarlo en un hospital público, Ricardo. Porque tenemos justamente ese sueño, y no creo que debe ser sueño, sino debe ser una realidad, porque en realidad es que el paciente nos llega a la consulta y lo tenemos ahí. Y como te has dado cuenta en un momento, Ricardo, recordando, teníamos casuística, ¿no? Y vamos a tenerla, ¿no? Y lo vamos a seguir teniendo. Y la idea es que tenemos que manejar adecuadamente ese tipo de pacientes. Y eso justamente, ampliar nuestros conocimientos, nos exige cada vez al cirujano general verlo, tratarlo y conocerlo, ¿no? Bueno, yo creo que nada más con comunicación efectiva, nada más, Johan, porque aquí, así como está mencionando Ezequiel, ¿no? Raúl, todavía pues no hay digamos, una armonía, digamos, o así como que vamos al unísono, caminando juntos en esto, ¿no? Porque es cierto, los colegas imagenólogos pues tienen una visión distinta a su formación en relación a la patología de pared, a lo que diferente o a lo que nosotros necesitamos. Entonces, es importante que nosotros, porque finalmente nosotros somos, digamos, los responsables de los pacientes que operamos, ¿no? Y queremos, pues, la mejor información. Entonces, tenemos que nosotros, que creo que el que tiene que dar el primer paso somos nosotros, definitivamente, ¿no? Para poder, digamos, entablar con ellos de manera continua, repetitiva, y alguien tiene que liderar esto, pues, ¿no? En este caso el más interesado del grupo de trabajo del servicio de cirugía que se oriente a pared, y ir con los jefes o de repente con el colega más entusiasta, más interesado, y poder poquito a poquito pues ir, digamos, unificando criterios. Para mí esa es la única forma, ¿no? Uh-huh. Exactamente, gracias, Ricardo. Bueno, comentarios finales. Hay una pregunta de la doctora Vera, que no quiero ponerla a un lado, y nos dice, posición de predilección en colocar el catéter de neumoperitoneo. La pregunta es abierta, me la pueden contestar cualquiera de ustedes. Entiendo que es la posición de predilección para colocar el catéter de neumoperitoneo. Lo más alejado de la eventración posible. Ajá. Generalmente nosotros la ponemos en el punto de Palmer, que no sé por qué, pero suele ser el punto que a veces es el más alejado de todas las eventraciones. Pero ojo, porque no sé si recuerdan la vieja incisión de Río Branco para las esplenectomías. Un día nos tocó justamente operar una eventración gigante, pero que partía de ese sector, y la tuvimos que hacer totalmente en un punto que no nos gustaba y que era la fosa ilíaca derecha. No nos quedaba otra opción. Por eso digo que la tomografía fue muy útil, porque nos permitió ver la mejor ventana y evitar al ciego. Raúl. Completamente de acuerdo con Ezequiel. Punto general, nuestra primera idea, como siempre pensamos, y la mayor parte, como bien lo mencionó la doctora, es las heridas o las incisiones son en la línea media. La mayor parte de las hernias son en la línea media, entonces tratamos de abordarlo por el punto de Palmer. Y, como mencioné inicialmente, el paciente en decúbito dorsal. Exacto. Gracias. Ricardo. Pero ojo, sí. Johan. Insuflar al paciente en posición semisentada. Sí, eso sí. He visto nunca de cúbito. He visto un montón de webinar este año. Un montón de webinar donde vi muy pocos colegas que estaban hablando sobre neumoperitoneo mostrar pacientes semisentados. Y yo ya he mostrado mi experiencia personal, yo ya los hago totalmente ambulatorio. Los pacientes se autoadministran el aire ambiente. O sea que ni siquiera es necesario hospitalizar al paciente o que el paciente venga en algunos casos a la institución todos los días. Pero por favor, si ustedes lo hacen en decúbito supino absoluto, cuando el paciente se incorpora, ahí lo van a hospitalizar, porque el paciente va a hacer un reflejo neurovagal
e incluso puede terminar con la vida del paciente. Completamente de acuerdo con Ezequiel. Cambio de posición, solo colocarlo en esa posición y luego sentado o semisentado. Raúl, ¿cuántos centímetros cúbicos es recomendable por sesión? ¿O hasta cuándo? Hemos podido en algunos momentos que llegan incluso a administrar hasta 1 litro, claro, dependiendo del soporte del paciente. Eso sí, eso depende mucho de cómo el paciente lo tolera. Hay pacientes que pueden, yo he tenido pacientes que le he insuflado hasta 500, hasta 1500, hasta 2000 ml, ha sido un poco, al principio comenzamos así y luego nos fuimos moderando un poco, pero de 500 a 1000 son bastante tolerados por los pacientes. Ricardo. No, solamente para reforzar nada más, o estar muy de acuerdo con lo que dicen. Creo que esas cositas son detalles para también, digamos, uno saber cómo empezar, ¿no? Porque hay algunas cositas así que como que pequeños detallitos que a veces no se mencionan y que son trascendentes, como dice Ezequiel, ¿no? Si tú colocas, pues, o inicias el neumo a insuflarlo acostado, definitivamente cuando te ponga de pie o mi pedestación, pues vas a tener muchos problemas, ¿no? Definitivamente eso ya lo estamos remarcando para poder justamente concientizar sobre ese punto, ¿no? Algo que nunca hay que olvidar, que el paciente no tiene que comer 2 horas antes de venir a insuflarse cuando lo insuflamos nosotros, o porque otra de las cosas que muchas veces he preguntado en los webinars y ahí empiezan todos a titubear y nadie responde. Los que nos dedicamos a esto sabemos que a los pacientes no hay que hacerlos comer las 2 horas antes porque si no lo vamos a insuflar y le vamos a generar el reflejo del vómito. Bueno, esa es otra cosa que hay que tener en cuenta. Otra cosa que hay que tener en cuenta, ¿por qué nosotros cada vez que sacamos una vía venosa central la mandamos la puntita a cultivar y el catéter del neumo, ¿por qué no hacemos lo mismo? Hay que hacer absolutamente lo mismo. Como buena conducta, ir a cultivar cada punta de catéter de neumoperitoneo, porque si después tenemos algún inconveniente, tenemos la patente del registro de la antibiótico terapia que hay que hacer en esos pacientes. Exacto. Bien. Es un webinar neumoperitoneo, ¿eh? Y toxina botulínica también, ¿eh? Sí. Sí, Raúl. ¿Algún comentario, Raúl? Oh, pues felicidades, la doctora, por el esfuerzo y gracias por la invitación. Cuentan siempre con mi participación. Para mí un gusto estar con ustedes y acompañarlos. Y al panel, Ricardo, Ezequiel, gracias a todos por su presencia. Gracias, Raúl. También igual, muy contento con tu participación, por haberte conocido. Ya eres parte, yo creo que te consideramos parte ya del grupo. Gracias. Molestando no, con gusto. en estas reuniones que ya se han vuelto pues ya un teatro importante, digamos, un escenario mensual que tenemos sobre cirugía periabdominal. Ezequiel, tus comentarios finales. Yo estaba viendo gente amiga. Jorge, de República Dominicana. Lo veo a Luis, tu coequiper Raúl, también está acá conectado. La verdad es que es gente que le gusta la cirugía de la pared abdominal. Espero no olvidarme a nadie ahí en el camino. Pero bueno, un saludo para ellos y bueno, para ustedes, ¿qué decirles? Me da vergüenza decirles que gracias por la invitación, pero yo me siento uno más de ustedes. Creo que te mandé un WhatsApp ayer o anteayer que le decía a Johan, me siento uno más. Hoy ni siquiera me puse corbata. Dije, no, yo soy uno más de la residencia. Así que nada, siempre es un gusto. Y bueno, yo le agradezco a mi familia también. Porque acá en Argentina son las 22:35 que me esperan para cenar hasta yo terminar estos webinars con ustedes. Así que yo les agradezco y ustedes les tendrían que agradecer también. Gracias, Ricardo. No, solamente creo que hemos cerrado con broche de oro desde que empezamos a apostar por la virtualidad en este momento de pandemia.
Nada más decirte, Ezequiel, muchas gracias porque has sido un incondicional de acá de la residencia de Vitarte, ¿no? Raúl, tú, bueno, recién estás con nosotros, pero igual te agradezco bastante también el poder, digamos, aceptar esta invitación. Desearles, pues, que, bueno, que este año ya se nos va, bueno, se nos vienen las Navidades y solamente, pues, decirles que creo que lo mejor es estar con salud, con nuestras familias, ¿no? ¿Ok? Y que este 2021, pues, sea mucho mejor que este 2020, ¿no? Y que pronto nos reunamos, pues, de manera más directa. Gracias. Gracias, doctora Falta Vera. el pisco. Falta Sí, el pisco. El pisco, de todas maneras, ¿sabes? De todas maneras. Vera, doctora Vera. Nada, agradecerles a los doctores, al doctor Palmisano, al doctor Rodríguez, al doctor Castro, por el apoyo y obviamente con todos sus alcances, en verdad, como le había comentado el doctor Medrano, uno se llega a motivar más en lo que es pared abdominal, en verdad. Termina siendo un gusto revisar estos temas y sobre todo, bueno, con la ayuda del doctor Castro que me da material para, al contrario, enriquecerme más, me parece todavía más difícil, pero el gusto de leerlo y es lo bonito de a veces ya de descubrir el tema que a uno más le apasiona, ¿no? Entonces, al contrario, muchas gracias por participar de nuestras reuniones y bueno, de todas maneras, feliz Navidad para todos. Gracias, Vera. Realmente me contabas hace un par de días atrás con respecto a que te había motivado mucho el tener a cargo estos temas y probablemente seas una futura cirujana de pared abdominal. Entonces, creo que lo bueno, importante y lindo de la residencia es que cuando le ponemos temas a los residentes y vamos ubicando prácticamente su nueva vocación. Y bueno, que si es así, qué bueno, y te felicito, Vera, vamos a seguir incentivándote en esos temas que realmente es apasionante para que nos dedicamos a eso, ¿no? Johan, Bien, sí. una más. ¿Se Ah, acuerdan? Los que somos más canosos, no como el doctor Raúl que tiene ese pelo bellísimo, engominado a la perfección, pero los que somos más canosos, ¿se acuerdan que antes era una contraindicación casi la edad del paciente? Y hoy prácticamente no hablamos de la edad del paciente. Fíjense, a ver si lo llegan a ver. Este paciente hoy le acabamos de dar el alta y la foto, a ver, le voy a mostrar bien. La foto, no sé si ven la fecha, está tomada hoy a las 15 horas de Argentina. El paciente se llama Osvaldo. Osvaldito tiene apenas 93 años. Lo operamos de una hernia inguinal que le estaba perjudicando su calidad de vida porque no podía salir a caminar. Y yo cuando lo recibí en la consulta pensé que el hijo era el padre. Y en realidad le pregunté cuántos años más iba a vivir. Y me dijo, yo voy a vivir por lo menos unos 20 años más. ¿Cómo le vamos a prohibir por edad operarlo y devolverle la calidad de vida a un paciente? Así es. Para Así es. para tenerlo en cuenta, ¿eh? Tenerlo en cuenta. Excelente, bravo. Bravo ese. Bien, vamos cerrando la sesión, de la cual ha sido grato y lindísima la sesión, nuestra última sesión del año, y cerramos con un tema de cirugía periabdominal con excelentes invitados y grandes amigos. A 2 días de la Nochebuena, me queda más que desearle a todos ustedes una feliz Navidad y nuevamente la gratitud hacia ustedes que nos han acompañado todo este año. Raúl, que se nos agrega al grupo, Ricardo, que siempre nos ha apoyado, mi mano derecha en este programa académico, y ese es un gran amigo que conozco mucho tiempo y que nos falta todavía aún conocernos presencialmente. Yo espero que este año, ojalá que así sea, visitarte ya en Argentina y bueno, y gracias Vera por esta excelente exposición y nuevamente feliz Navidad para todos, un abrazo inmenso para todos ustedes. Abrazo. No, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Chao, gracias.